Bien, pues ya está aquí Rocío, que nos ha dado un aire fresco, ¿eh? Maravilloso. Hay que ver lo que hacen las plantas, estaba yo diciendo antes, ¿no? En un entorno sin planta, la verdad que tristeza, ¿verdad? Pues sí, Salva, sí. Muy buena, Rocío. Muy buena, Salva. Qué maravilla. ¿Qué plantas son estas? Mira, esta es una drácena. 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 Y esta es una guzmania. Ajá. ¿Y de dónde procede? Pues eso ya no me acuerdo yo de la Del procedencia. vivero. Ah, bueno, eso sí, del vivero sí. Del vivero Los Rosales, ¿eh? Que le voy a dar Sí, sí. las gracias. Del vivero de Rosales, sí. Vivero Los Rosales, que le voy a dar las gracias por haber tenido la gentileza de traernos Sí. vida, vida, al espacio este que tenemos día a día con todos ustedes. Porque decía yo eso, ¿no? Qué importante es tener la vida rodeado de plantas, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, yo no entiendo una casa sin planta, ¿eh? Es ¿Verdad? como que le está faltando algo. Pero hay gente realmente, eso es verdad, ellas perciben realmente también todo, ¿no? Sí, sí, sí. Cuéntanos esa comunión que existe entre persona y planta, planta y persona. Me Porque río es mucho verdad, contigo, Salva, ¿eh? a veces dice la gente, dice, a mí no me duran las plantas, vamos, ni un día. Sí. Por el Sí, más yo rollo creo, que comunicamos. sí, yo creo que tiene mucho que ver el que sepamos entender cuáles son sus necesidades y luego también la energía que nosotros emanamos. Ajá. También creo mucho en eso. ¿Vale? Eso de a veces dice la gente, es que si, no sé, la vecina de al lado toca mi planta, parece que le crea algo malo. Eso tiene una base, ¿no? Y la base puede ser que nosotros tengamos un pH muy alto en la piel. Cuando las personas estamos muy enfadados, muy irritados, sube nuestro pH del cuerpo y al subir y al tocar, si la planta tiene la epidermis muy fina, le pasa la acidez y le puede provocar un pequeño daño, muy mínimo, pero sí que es verdad que le puede llegar a dañar un poquito. Entonces es verdad, como decían los antiguos, es que está con la menstruación tocando la planta y se chuchurre. Dependerá de la persona. Hay quien le sube mucho la acidez y hay quien no. Ajá. Entonces dependerá, pero tenía algo que ver con eso. Es Sí, como ¿no? que no sabíamos por qué, pero ahí hay algo, pues eso. Aparte, yo creo que aparte del contacto físico, yo también creo mucho en el tema de energía, ¿no? Anímico y de... Sí, y yo creo que de alguna forma a ella también le llega, cuando hacemos las cosas con un cariño, una entrega y cuando hay una mala relación de alguna forma con ella. Hay habitáculos dentro de la casa, las habitaciones, donde podemos y no podemos poner plantas. Yo pienso que las plantas, por ejemplo, por la noche no, porque durante el día van soltando oxígeno, pero por la noche no lo sueltan. Entonces, al contrario, van soltando toxina. De alguna manera, por la noche hay que evitar el tema del dormitorio. O sea, que ¿Vale? una planta en el dormitorio no hay. Yo no, y no lo recomiendo, pero de todas formas depende del dormitorio. Si un dormitorio es grande, esto no le va a hacer nada. Si un dormitorio es pequeño y pongo muchas plantas grandes, sí. Entonces, por evitar un poquito eso. Pero yo donde haya luz que ella pueda vivir, quitado la parte del dormitorio, pondría en todos los sitios. Luego también hay que tener cuidado con el tema cuarto de baño, Por la humedad por la humedad. que se genera cuando lo... Claro, porque no será lo mismo un culandrillo, un helecho, que a lo mejor se genera humedad y está a gusto, a que yo ponga una planta más de seco y cada vez que nos duchemos se genera ahí un vaho, se centre, la planta al final se viene abajo. Y regarlas como las regamos. Yo digo que para entender bien una planta, Salva, siempre hay que sentirla. ¿Sabes? Yo lo que a veces pienso que a las personas nos falta el saber que es un ser vivo y analizar qué es lo que puede necesitar. Igual pasa con las personas que nos rodean. Yo tengo que saber un poco si hago bien a mi entorno o no estoy haciendo bien en mi entorno, porque a veces me quedo en mi necesidad, pero no en lo de enfrente. Entonces, siendo un ser vivo, ya sea una persona, un animal, una planta, yo tengo que ver qué necesita, ¿vale? Para saber qué necesita me tengo que informar. Aparte de la observación, que yo creo que con la observación casi lo llevamos todo Sí, sí, hecho, sí, ¿eh? sí. Porque hay mucha gente, gente de campo, gente más... que lo único que ha hecho es toda la vida estar observando. Y no tiene a lo mejor estudio, tampoco se ha ido a formar en ningún sitio, pero ha estado observando. Entonces, ellas nos dicen cuándo hace falta más, cuándo hace falta menos. Lo que pasa es que sí que es verdad que hay síntomas que a veces confunden. A veces vemos una hoja amarilla y pensamos que directamente le está faltando agua. Y no es cierto. Generalmente cuando está amarilla es que tiene exceso de agua. Cuando está marrón y crujiente es que ha faltado agua. O sea, que el color no los dice. Nos dice a medias, hay que ver un poquito más allá. Ajá. ¿Puede ponerse también la hoja amarillenta si él está dando mucho la sombra? También, por falta de sol. Le puede estar faltando o luz o le puede estar incluso faltando hierro. Ajá. Y no tenga nada que ver con el agua, que es una falta de hierro. Ujú. ¿Vale? Entonces, por eso digo que a veces solamente que cuando compremos una planta o alguien nos regale una planta, que averigüemos qué necesita. Porque yo siempre digo que cuando una planta se pone en maceta, la hago dependiente de mí.
Porque si yo la hubiera dejado en su sitio donde nació o en tierra, ella se busca la vida, las plantas son autónomas totales. Pero cuando yo la hago dependiente de mí, yo tengo que coger una responsabilidad de un cargo. Porque por mucho que digamos, bueno, se ha muerto, compro otra, no. Es un ser vivo. Es un ser vivo. A mí personalmente no me gusta que las tratemos como quedan bonitas y cuando quiero la cambio. No. Y lo hemos comprado para que nos alegre también la vida a nosotros mismos, pero claro, tenemos que cuidarlo, ¿no? Si queremos que esté yo tengo de alguna manera preciosas como estas, ¿no? Claro, un deber con ella, ¿no? Ella me aporta una cosa, pero yo tengo que aportarle al menos sus necesidades, ¿vale? Anímicamente aportan muchísimo, ¿eh, Salva? Muchísimo. ¿Y las aromáticas? ¿Qué me cuentas de ellas en la cocina? Que ahora se lleva mucho el hecho de decir, me voy a plantar, que te queda muy bien porque estás haciendo a lo mejor albóndiga y coges un poquito de mejorana o de lo de eso y te queda maravilla. Sí. Pero además también aromatizan, ¿no? Y ahora se lleva mucho de ponerlos en la cocina. Sí, se lleva mucho. Yo con eso sí que veo que es muy importante, es qué sitio tengo, ¿me lo puedo permitir o no? Porque yo para eso sí que soy muy respetuosa. Si el sitio no es el apropiado, poner una planta para estar cambiándola cada semana y que se esté muriendo, es como antinatura, ¿no? Pero si tenemos claridad o sol directo y podemos hacernos una jardinerita y ahí poner pues un tomillo, una albahaca, un romero, pues es genial porque la vas cogiendo fresca y la vas utilizando. Porque además las plantas aromáticas sí que necesitan sol. Sí que necesitan sol, la mayoría necesitan sol directo, entonces tienes que tener alguna ventana, algún acceso a sol. Pero no hay pocas que no utilicen sol, ¿verdad? De aromáticas, poquísimas. También es muy importante que el tema del sol no sea directo a través de una ventana, porque entonces hace efecto lupa y la quema. ¿Vale? O es fuera de la ventana, o yo esa ventana la tengo que tener abierta en horas de sol directo. Porque si la planta está aquí y aquí está la ventana, el sol va a hacer un efecto, sube la temperatura y la quema. Que es a lo mejor las marquitas estas que vemos en las hojas, que están marroncitas, y eso es que, claro, están quemando. Se están quemando. Entonces yo siempre pienso que de alguna manera la naturaleza nos da lo que nosotros necesitamos, ¿vale? Ya sea por utilidad médica, de utilizarlas a ella, por alimentación, por compañía. Hay mucha gente que, yo en el vivero de mi padre, muchísima gente me decía, Rocío, es que a mí lo que me ayuda es cuando salgo al jardín, eso me quita todas las depresiones. Es verdad. Muchísima gente. Ese colorido, entretenerse a quitarle las hojas, a regarla, a abonarla, le hace estar pendiente de otra cosa y se olvidan de su situación o de un problema que tengan, ¿no? Entonces yo pienso que de alguna forma tenemos que estar agradecidas con ella por todo lo que nos aporta, pero tenemos sobre todo que mirar qué necesitan ellas para que también estén bien. Pero además hay que recordar que las plantas han estado toda la vida con nosotros. Toda. Las hemos utilizado para todo. Para todo. Y es que nos aportan muchas cosas, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que es que las necesitamos muchísimo. Claro, aparte de formar parte de la medicina, de la alimentación, la armonía nos las da también. La armonía, el olor, es lo que te has dicho antes con las aromáticas, nada más que el olor ya nos calma. Es tan agradable. El olor de tener lavanda, quien pueda permitirse, ¿no? Que diga, a lo mejor tengo una zona que puedo plantar lavanda, que está dando mucho el sol. En la época de floración, nada más que el olor sentado en el jardín, el olor a lavanda, nos baja la tensión corporal, nos da una relajación en el cuerpo genial. Entonces, son cositas que, bueno, viene muy bien tenerlas en cuenta, aprovechar que tenemos una suerte con el clima. Es verdad, aquí. Rocío, ¿cómo podemos identificar una planta de interior y de exterior? Yo creo que no hay planta de interior. No hay, ¿no? Eso no existe, no lo hemos inventado el ser humano porque eso digo yo, para vender a lo mejor. Yo comercializar con ella, ¿no? Yo creo que ha sido una parte de identificarlas prácticamente. Quiere decir, donde yo vivo no puede estar fuera por el clima, pues son plantas de interior. Pero es por el clima, porque de donde viene su procedencia, que yo pensé que era lo que tú me preguntabas al principio, que digo, yo ya no recuerdo la procedencia de cada una. Esta, por ejemplo, vamos a imaginarnos que es una planta que le gusta mucho las temperaturas altas y necesita sol. Y ahora yo me la llevo a, ¿qué te digo yo?, a Alemania, a pasar un invierno. No es que ella sea de fuera ni de dentro, es que la tengo que poner dentro de casa porque si no las circunstancias de fuera la van a fastidiar. La van a estropear. Pero no porque sea una planta de interior, porque es una planta de sitios más cálidos. No existen en sí. No existe. Claro. Yo creo que lo hemos determinado para práctico. Su propio hábitat, lo mejor, ¿no? En su hábitat estará en el exterior. ¿Dónde hay en la naturaleza? Verdad. Si nos imagináramos que no hubiéramos construido casa, que no hubiéramos hecho nada, no son de interior. Como muchos son bajo un árbol, a la sombra, bajo otra planta mayor que ella, más resguardada del aire. Eso sí que ellas nacen en sitios o más ventilados o menos ventilados, pero nunca dentro o fuera de casa.
¿Todas nos aportan algo Yo creo que sí. positivo? Para mí sí. Sí. No hay Sí. ninguna planta así en plan que digamos... Sabemos que hay plantas tóxicas, pero tóxicas a la hora de contacto o de la ingestión. Si yo no hago ninguna de esas dos cosas, la planta hace su vida allí y al contrario. Mira, una planta muy tóxica es la delfa, que es la que vemos en todas las autopistas, sobre todo aquí en Andalucía. En la que va de Sevilla a Huelva, está llenísimo, unas adelfas enormes, preciosas, y que nos dan vida. Se pasan pues tranquilamente medio año florecidas, sacando flores, sacando flores. Si yo no la toco ni la tomo, no tiene nada perjudicial, ni siquiera los cactus que tienen pincho. Yo digo, los pobres nada más que se defienden, nada más. Si yo no le ataco, no viene y me viene a pinchar, él no hace nada. Pero los cactus también, es verdad, esa es una planta realmente que se tiene en casa mucho y... Sí. ¿Verdad? Sí, quizás se tiene y los por cuidados comodidad. son también muy... Muy básicos. Nada, ¿no? Prácticamente de agua. Sí, muy básico. No, porque apenas pide. Eso, ayer lo hablábamos justo, que ayer acabábamos los del taller, que la verdad que fue la tarde muy divertida, de la importancia, Salva, de por qué alguien acumula algo, ¿vale? Es cuando, por ejemplo, hablando así desde el punto de vista de personas y de plantas, que a mí me gusta mucho comparar, porque pienso que somos parte de esa naturaleza, ¿no? Sí. El cactus coge mucho el agua o sea, es la planta que más agua tiene dentro, ¿vale? Si pusiéramos un tanto por ciento, quizás nos iríamos en un 90 y pico de agua, ¿vale? ¿Por qué? Porque fuera no tiene, porque es de sitios donde apenas hay agua, entonces Claro. lo poco que hay lo guarda, ¿vale? Esto es lo que hablábamos con personas que, ayer comentábamos, personas que a lo mejor en un momento dado no quieren dar mucho en su vida porque se sienten muy vacías. Y consideran que es que si te dedico a ti 5 minutos con lo mal que estoy con mi vida, como que no te lo hago con agrado, ¿no? Pero eso es inseguridad, ¿no? En uno mismo. No debe por qué. Puede ser por inseguridad en algunos casos, puede ser por miedo, puede ser por una sensación de vacío, ¿vale? Hay gente que yo no le voy a dedicar 5 minutos a esta persona y es porque a lo mejor tenga la sensación de que, jolín, faena tengo yo con mi vida y no estoy a gusto con mi vida como para estar dedicándole tiempo a alguien. Cuando nosotros estamos llenos, somos muy capaces de poder dar. ¿Vale? Que eso es lo que ayer comentábamos de la importancia de cuando nos sentimos vacíos, la persona que se siente vacía y sigue dando, y cada vez se siente más vacía. La vida es un dar y recibir. Si solo hago una cosa, empieza a mi vaciar. Pero también hay gente que realmente son negados a recibir, También, ¿verdad? también. Ahí habría que analizar qué hay, qué ha vivido, por qué no quiere recibir, qué le pasa. Yo siempre digo que cuando la gente dice cuando das, no siempre cuando das solamente estás dando. Siempre, es una cosa que a veces no la tenemos en cuenta, siempre, cuando yo doy, recibo algo. Ajá. Si doy sanamente, si no doy sanamente me vacío. Pero, por ejemplo, yo, Salva, tú me dices, Rocío, acompáñame a no sé dónde. Y yo pienso, venga, voy a acompañar a Salva, que le va a hacer bien y como tengo mucho cariño voy a acompañarlo. Ahí yo ya estoy recibiendo el que me siento a gusto haciendo algo por ti. Te ¿Vale? satisface, claro. Ya me satisface. Si tú me te dices, alimentas. Rocío, no sé, acompáñame a comprar a las tiendas, que a mí no me gusta nada ir a comprar de tienda, y yo ya voy molesta y pienso, ay, ahora tengo que ir a acompañar a Salva, y ahora Qué por no quedar pesado, mal, y ahora con va... lo que mira las cosas. Sí, que no es que tú seas pesado, es que a mí no me está bien. Entonces yo voy a malas. Entonces otro día, por ejemplo, te digo, Salva, acompáñame a no sé dónde, y tú me dices, Rocío, no puedo. A mí ya hay una molestia. ¿Por qué? Porque yo me he obligado a hacer algo que yo no quería, Por ti, exacto. esperando que tú luego te obligues a hacer algo por mí. Entonces ha sido una forma de dar algo insano. Digamos que debemos realmente dar y esperar a que nos den, claro. Pero no esperar que seas tú el que me lo des. Ajá. Porque entonces yo no te estoy dando realmente. Coacciono el que te doy para que tú me des, que es lo que te poníamos ahora el ejemplo de la tienda. Como yo me he obligado a acompañarte, quiero que Tienes tú tú te ya. obligues a hacer por mí. Y no es cierto, yo tengo que tener la libertad de poderte preguntar y tú tienes que tener la libertad de poder contestar, sinceramente. Y si tú no puedes acompañarme, yo me busco a otra persona, que otro día te apetecerá hacer otra cosa conmigo. De lo que estás hablando hay un proyecto muy bonito que se llama el Banco del Tiempo, Sí, ¿no? Y es un Sí. proyecto precioso porque además es de lo que estamos hablando Sí, realmente, sí. de enriquecernos los unos a los otros, ¿no? Sí. Entregando lo que tenemos, el tiempo, claro, el haciendo tiempo... el trueque. Y como hablamos de la planta, tú me das a mí un beneficio, yo te tengo en cuenta también y te cuido. Mira, hay una cosa que me llama mucha atención en el vivero, que había gente que me decía, y jolín, Rocío, por más que me empeño, es que no hay manera, es que la planta no quiere vivir en no sé dónde, y hay que ver cómo es esta planta. No, no es esta planta, somos nosotros.
Dice, si esta planta no vale al sol, no vale al sol, por más vueltas que le quieras dar, No la pongas al sol, claro. está saltando su necesidad por la tuya. Como a mí me gusta como queda en esa mesa, la pongo en esa mesa aunque no sea su sitio. Y espero que la planta se adapte. Aquí pueden pasar dos cosas, que la planta por supervivencia acaba adaptándose un poquito más, que a veces nos sorprende, pero vemos plantas de sombra que más o menos lo llevan al sol. Nunca van a estar del todo felices, ¿eh? Pero más o menos lo llevan, y plantas que al sol dicen, yo aquí no puedo estar, y se mueren, ¿vale? Por eso yo digo la importancia de que sepamos lo que necesita el otro. En lo que tú has dicho del banco de tiempo, la idea es genial. Yo doy algo a quien lo necesite sin mirar a quién, Exactamente. y quien sea me dará algo a mí, beneficia, exactamente. pero libremente, Salva, Sí. sin coacción. No porque yo he hecho por ti, tú me debes, porque entonces ¿dónde está la gratitud? El hecho es que yo haga algo y con las gracias se acabe el cierre. Ahí se acabó. Ya lo que tú me des, no me des, cuándo, quién sabe qué, eso ya no está en mis manos. Pero no tengo tampoco que exigírtelo, porque entonces yo me quedo como en deuda. Tú me debes a mí algo. Que es cuando las personas dicen, por lo que yo hago por él, por esto, aquello y lo otro, yo lo hago porque quiero, sí, pero es esa un persona... egoísta, es un... Sí, cuando la gente Que dice... los hay, ¿eh? Sí, Hay personas también lo egoístas hay, realmente que sí. miran por su propio bien y después a ti que ni que te Sí, zurza. pero yo tengo que saber mirar por mí, Salva. Ese es un concepto que en la vida no nos dicen. Parece que el otro tiene que saber lo que yo necesito. Soy yo la que tengo que saber lo que necesito y buscarlo. Y si tú no me lo puedes aportar, lo buscaré en otro sitio. Pero no me debes tú nada porque yo un día quise hacer algo. ¿Sabes? Yo tengo que hacer las cosas porque quiero. Y ahí cierra el trato contigo. No, O no esperar nada a cambio, exactamente. eso es ¿no? realmente dar, sinceramente. Claro, no esperar nada a cambio, ¿no? Hay mucha gente, es curioso, que dicen eso de cuanto más doy, más recibo. Yo lo creo. Yo creo que ahí está en lo cierto, ¿no? Que hablamos de ese perfil de persona que es gratitud todo, o sea, es dar sin esperar nada a cambio, ¿no? Cuando nosotros estamos bien y estamos dando y compartiendo, eso es semana, Salva. Bueno, tú y yo cuando llegamos, lo primero que hacemos es reírnos un rato. Eso será. ¿Qué me das? El hecho de poderme reír con alguien. Eso ya es un regalo. ¿Por qué? Porque nos vamos dando mutuamente. Y cuando estamos bien, somos capaces de dar mucho más. Y la gente, aunque en un momento determinado esté mal, luego con el tiempo todos nos acordamos de quién hizo bien por nosotros y nos queda un cariño especial. Por lo cual, aunque sea un día, un detalle, un abrazo, un beso, oye, gracias por la temporada aquella que estuve mal y estuviste, eso ya llena el alma. Sobre todo eso, ¿no? Que bueno, que lo que decimos siempre, ¿no? Que necesitamos el uno del otro, porque cuando también estamos mal nos acordamos de alguien en concreto que nos gustaría que estuviese al lado, Sí. ¿no? Sí. Pues acompañándonos en ese momento, ¿no? Que nos acompaña. Mira, antes has Fíjate dicho... tú en lo Sí. que somos, ¿verdad? Porque, por poner ejemplo, ocurren en los sepelios, en los momentos del duelo, cuando se está, ¿verdad? Sí. Es cuando te acuerdas tú de la gente y dices tú, no ha estado, lo he hecho en falta, ¿no? Sí. A lo mejor, ¿no? Pero, ¿ves? Ahí ha rectificado el debería o lo he hecho en falta. No es lo O lo he mismo, hecho por en falta, ejemplo, exactamente. decir, oh, me hubiera gustado al tú Lo he debes. hecho en falta. ¿Sabes? Es totalmente diferente. El lo he hecho Porque en falta... yo estuve acompañándote. Claro, lo he hecho en falta quizás es una llamada de decir, me hace falta verte estos días que estoy mal. No, hay que ver que no has venido. Es muy diferente como... Y en el fondo quiero lo mismo, pero la otra persona se sienta atacada. Pero debemos de partir, Rocío, de que nadie está obligado a nada. Yo pienso que no. Hay un mínimo de respeto por el entorno, eso sí. Y por los demás. Claro, yo no puedo llegar y faltarte a ti el respeto ni invadirte tu espacio. Eso es una relación sana, lo que yo debo hacer, lo cual no puedo invadirte tu espacio. Pero que yo tenga a lo mejor prioritario quedarme en casa porque quién sabe qué me ha pasado y tú en tus circunstancias pensaras que yo debo, ¿qué debo? De a lo mejor estar en casa porque me encuentro mal o yo tengo un problema o cumplir contigo. Ujú. Es muy diferente. Aparte yo creo, Salva, que el truco está en aprender a pedir las cosas. Si tú, por ejemplo, como has dicho ahora antes... Hija mía, pero que cuesta en algunas ocasiones. No sé por qué, ¿verdad? Sí. Porque no debe de ser. No, se aprende, Salva. No es lo mismo decir, es que tú deberías de, a decir, ¿cómo me gustaría que...? Son las formas, ¿no? Y el hecho es el mismo. Ujú. ¿Por qué cuesta también tanto decir no? Porque entra el que voy a quedar mal contigo. ¿El compromiso? Claro, el que tú piensas a lo mejor, vamos a pensar que yo creo que, claro, Salva va a pensar que si soy buena amiga de él, yo debo de. Y cuando le digo que no a algo, él Lo dice, defraudo. pues vaya amiga que tengo. Y no es cierto, que Lo yo cumpla con mis decepciono. necesidades no quiere decir que yo no te quiera o que yo no te tenga aprecio, no tiene nada que ver con
No tiene nada que ver contigo, es con mi necesidad. Antes has dicho la palabra egoísta. Ajá. Y yo, mira, la palabra... Ego. Sí, egoísta significa ista, es dedicación, y ego, yo. Egoísta es dedicación a mí. En otros países se considera algo muy positivo, porque si yo no me dedico a mí y a mi bienestar, yo no estoy bien con nadie. Por eso te decía, por eso te lo decía. Pero en otros países, Sí. por ejemplo, aquí tenemos muy identificado egoísta con egocentrista, Sí, sí. que no es lo mismo. Que no es lo mismo, que no es lo Egocentrista es dedicación a mí como único centro. Eso sí que ya tengo un problema, porque yo tengo que relacionarme con un entorno. Por narices. Y si yo solamente miro por mí, por mí, por mí, y no me importa nada a los demás, realmente no me estoy relacionando sanamente. Y el altruista tampoco, que es, el altruista es dedicación a otros. Si yo estoy todo el tiempo, ¿a ti qué te hace falta? Yo te lo doy, Salva. ¿Tú qué quieres? Yo te doy esto, yo te facilito, yo no sé cuánto. Mis necesidades, ¿dónde quedan? Que eso será el que dice que hace muchas cosas por mucha gente y luego se enfada porque nadie hace por él. Es que tú no estás acostumbrado a pedir. Claro. Tú esperas que como tú haces, los demás se den cuenta y hagan. No, no, no. Aprende a decir, oye, me gustaría que me acompañaras aquí. ¿Qué te parece si un día te vienes una tarde que me siento solo? O lo que te surja. Oye, Rocío, hablando de las plantas y todo esto, deberíamos realmente de involucrar a los niños con las plantas, ¿verdad? Sí. Y una cosa que a mí a veces me duele mucho, Salva, es ver en los parques cómo se suben por los árboles y parten ramas y nadie el le padre dice lo nada. mira y nadie dice nada. Y a mí me duele, ¿eh? Yo hace poco tuve una mujer y se lo dije, digo, mira, yo entiendo que el mundo es libre, pero no estoy entendiendo cómo permite que Que lo subía por haga. un banco corriendo, se agarraba de la rama y se dejaba caer el niño. Bueno, tampoco pasa nada, para mí sí. Pasa que el árbol no puede decir que eso le duele. Claro. Pero imaginémonos que ahora yo paso corriendo para el lado tuyo y te tiro de, no sé, del pelo. Del pelo. ¿Qué le estoy enseñando a mi hijo? No vivirá en equilibrio luego, ¿no? Es que dañamos a lo que nos da vida. Para empezar, nos dan oxígeno. Si es que nos lo dan todo. Nos dan oxígeno, son los que provocan que haya humedad, que pueda haber lluvia, necesitamos El agua, equilibrio. nos alimentan. Yo digo muchas veces, si ya no es por conciencia, que sea por coherencia. Yo no puedo dañar lo que a mí me mantiene. Hija mía, eres un coach en mi vida. Qué alegría. Echamos el rato y se nos va el tiempo volando. Por cierto, ¿cómo ha acabado ese curso? Cuéntame. Muy bien, muy bien. ¿Sí? Muy tranquilito, ¿La hemos acabado gente muy contenta? tranquilito. La gente contenta. Aparte, ayer Sí. lo hicimos muy divertido. Yo creo Sí. que las cosas así, muy divertidas. Exagerábamos mucho cuando estamos nerviosos por algo. Fue muy divertido. Muy divertido, la verdad que sí. ¿Habrá otro pronto? Sí, para el 18 de noviembre. 18 de noviembre. Ya lo iremos informando. ¿Sobre qué? Ese es sobre el cuerpo Sí. y la mente. El Es cuerpo y la cómo mente. afecta, tanto como yo voy pensando, a diferentes partes de mi cuerpo. Cómo contraigo, cómo tenso cervicales, cómo contraemos el tema de las manos, todo lo que genera tensión, porque a veces tenemos mucosidad, porque otras veces no. Bueno, hablaremos La de muchas respuesta, cositas. ¿no? En sí del cuerpo. Empezar a conocernos, que yo creo que cuando empezamos a estudiar de pequeños algo se dice, pero se nos olvida a todos. A veces empiezas a decir, ¿dónde está el bazo? Y te dicen, es que yo no sé ni dónde tengo el bazo. Ni la exploración, vamos. Hay gente que Claro. ni sabe dónde. Empezar a conocer lo más importante de nosotros, que es nuestro cuerpo. Yo digo, esta es la máquina, por el medio yo puedo vivir. Entonces, si yo no cuido esto, no... Pues ya no los comentarás, Sí, porque hay gente muy interesada. pues lo vamos hablando. Y te voy a dar una alegría. Dime, dime. Que ha habido muchas preguntitas. ¿Sí? ¿eh? Ya te las pasaremos para que tú Vale. te vengas con los deberes hechos. Venga, Como vale. debe ser, ¿eh? Vale, vale, pues yo me alegro que Que no me ha dado pregunten. tiempo porque todo hay que decirlo. Me estaban arreglando el ordenador. Pero tienes Vale. preguntitas de la gente y entonces pues nada. Pues genial. Ya te las pasaré y tú, Vale, como nuestra coach, ¿eh? Eres la coach de la vida en este programa, pues nos facilita el día a día. Muchas gracias, de verdad. a ti, Salva. Y por traernos estas plantas tan maravillosas, ¿eh? Ahora cuidarla, ¿eh? Del vivero Los Rosales, ¿eh? Que pueden encontrar ustedes todo lo que busquen en planta, ¿eh? Tanto de exterior, bueno, de exterior son todas como hemos dicho, ¿no? Pero tanto de exterior como de Sí. interior, ¿eh? Y pongo una planta en la vida,